El cielo se teñía de rojo cuando el grupo de 4 exploradores llegó al claro. Habían pasado el día recorriendo la selva de flores, sudando bajo un sol implacable, siguiendo un mapa que les había vendido un anciano en el pueblo. El anciano, con los ojos vidriosos, solo les advirtió una cosa: no pasen la noche cerca de la cueva. El hobbit camina cuando la luna está alta. Ellos rieron. Para ellos, el hobbit no era más que un apodo curioso para el Homo floresiensis, ese pequeño homínido que los antropólogos decían que se había extinguido hace miles de años. La advertencia era perfecta para un video de TikTok. Pasando la noche en la cueva maldita de flores. Montaron el campamento en el claro, cerca de la entrada de la cueva, que los lugareños llamaban Garganta de los Espíritus. El aire estaba húmedo, pesado, y la selva parecía observarlos en silencio. Encendieron una fogata y comenzaron a bromear, grabando historias de miedo para sus seguidores. Pero cuando la medianoche se acercó, algo cambió. La selva se cayó. Ni grillos, ni aves nocturnas, ni el lejano murmullo del agua. Silencio absoluto. La chica más joven fue la primera en notarlo. ¿Escuchan eso?, susurró. No se oye nada, dijo uno de los chicos, riendo nervioso. Exacto, respondió ella, apretando la linterna. La selva nunca está en silencio. Entonces llegaron los pasos, pequeños, rápidos, casi como el golpeteo de manos en la tierra. Al principio parecían venir de un solo lugar, pero pronto comenzaron a escucharse alrededor del campamento, moviéndose en círculos, cada vez más cerca. Uno de ellos iluminó con la linterna. Nada, solo vegetación. Pero cuando enfocó el suelo se quedó helado. Huellas pequeñas, frescas, marcadas en la tierra húmeda. Eran de pies descalzos, no de animales. Debe ser gente del pueblo, dijo el más escéptico, aunque su voz temblaba. ¿Quieren asustarnos? La risa infantil fue lo que los quebró. Vino desde el interior de la cueva, aguda, rota, como si alguien llevara años sin reír y de pronto hubiera recordado cómo hacerlo. Después, silencio. La fogata parpadeó, lanzando sombras enormes en las paredes de la tienda. El chico encargado de traer agua fue el primero en irse. «Vuelvo en 5 minutos», dijo, pero no volvió. Lo que sí volvió fue su grito, largo, horrible, desgarrador. Los demás corrieron hacia la fuente de agua, pero lo único que encontraron fue su cantimplora, partida en 2, y la tierra marcada con arañazos profundos, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia la cueva. Corrieron de regreso, pero el campamento estaba destruido. Las tiendas rasgadas, las mochilas esparcidas, y en el centro del claro, cuidadosamente colocados, había huesos, blandos todavía, tibios. No podía ser posible que eso hubiera pasado en cuestión de minutos, pero allí estaban, un cráneo, costillas y fémures, dispuestos en forma de espiral alrededor de la fogata que aún humeaba. Encima de los huesos, como una ofrenda, había una piedra afilada manchada de rojo. Uno de ellos empezó a llorar. Otro quiso huir, pero de la cueva salió un silbido bajo, profundo, seguido de un murmullo que nadie pudo comprender. Entonces los vieron. Pequeñas figuras, encorvadas, de piel grisácea y pelo enmarañado, observándolos desde la línea de árboles. Sus ojos reflejaban el fuego con un brillo animal. Cuando uno de los chicos alzó su machete, las criaturas retrocedieron, pero solo por un segundo. Después comenzaron a avanzar, despacio, en silencio, formando un círculo. Los sobrevivientes corrieron sin mirar atrás, perdiéndose en la selva. Solo 2 lograron salir al amanecer y llegar al pueblo, cubiertos de barro y sangre. Cuando llevaron a los aldeanos al lugar, ya no había restos. No había tienda, ni mochilas, ni huesos. Solo la piedra manchada de sangre y las huellas diminutas
que se perdían en la dirección de la cueva. Uno de los ancianos dijo: «El hobbit de la selva ha comido esta noche. Si vuelven, pedirá más». Los dos sobrevivientes abandonaron la isla esa misma tarde. Nunca volvieron. Pero en las noches sin luna, algunos viajeros juran escuchar risas y pasos pequeños alrededor de la garganta de los espíritus, como si algo aún esperara su próxima ofrenda. David era mochilero. Llevaba meses viajando por Asia y había escuchado que en Flores existía una cueva famosa por sus fósiles, Liang Bua, el lugar donde habían hallado los restos del Homo floresiensis, el hobbit humano. Para él era una simple aventura arqueológica. Para los aldeanos era un lugar que debía evitarse al caer la noche. «La cueva tiene guardianes», le dijo un hombre mayor en el mercado. «Si entras de noche, ellos salen a jugar». David sonrió, agradeció y siguió su camino. Esa noche decidió acampar cerca del sitio. Quería ser el primero en entrar al amanecer para grabar videos sin turistas alrededor. La selva estaba viva. Grillos, el eco lejano de un ave nocturna, ramas agitándose con el viento. Pero a medida que la luna se alzaba, el bosque enmudeció. David se despertó con el sonido de algo moviéndose cerca de su tienda. Pasos pequeños, muy ligeros, pero lo bastante cercanos como para erizarle la piel. Encendió su linterna. No vio nada. Al dirigir la luz hacia los árboles, 2 puntos brillaron. Ojos. Bajos, demasiado bajos para ser de un humano. Y sin embargo, había algo en su mirada que no era animal. Una malicia consciente. Los ojos desaparecieron. David salió de la tienda con el corazón golpeándole el pecho. El silencio era absoluto, salvo por un olor extraño, metálico, como de sangre fresca. De repente, un ruido detrás de él. Algo se movía en la maleza, rápido, en círculos. La linterna comenzó a fallar. En el último destello, alcanzó a ver una figura pequeña, encorvada, de brazos largos, sonriendo con dientes afilados. Corrió hacia el claro, pero tropezó. La linterna cayó, rodó y se apagó. En la oscuridad, lo único que escuchó fue una risa, aguda, infantil, pero rota, como si viniera de una garganta seca. Al día siguiente, los guardabosques encontraron su mochila colgada de un árbol, como una advertencia. No había huellas de grandes animales, solo marcas pequeñas de pies descalzos alrededor del campamento, y en el tronco donde colgaba la mochila, marcas de uñas, como si algo hubiera trepado cargando un peso. David nunca fue encontrado. Desde entonces, algunos viajeros dicen que si acampas cerca de Liang Bua y despiertas en medio de la noche, verás 2 pequeños ojos brillando desde el bosque, esperando. Yanto era un pescador veterano. Conocía cada piedra, cada arrecife de la costa norte de Flores. Pero había un lugar al que nunca se acercaba de noche: la bahía de Waeciku. Decían que allí las aguas se volvían rojas en ciertas madrugadas y que los peces desaparecían sin explicación. Una noche de luna menguante, Yanto decidió desafiar el tabú. Sus redes estaban vacías y necesitaba vender pescado al día siguiente. Ancló su pequeña barca y esperó. La brisa era fría, más de lo normal. La selva, frente a la costa, parecía más oscura de lo habitual. Fue entonces cuando lo escuchó. Un silbido grave, largo, que resonó entre los árboles. Yanto se incorporó, buscando con la mirada. Nada. De pronto, vio algo en la arena. Figuras pequeñas, agazapadas, que se movían torpemente hacia el agua. Intentó encender el motor, pero no arrancó. El agua a su alrededor comenzó a teñirse de rojo, como si algo sangrara en el fondo del mar. La barca se movió sola, golpeando la orilla. Yanto giró y lo vio. Una criatura diminuta estaba sentada en la proa, mirándolo fijamente. Su piel era grisácea,
sus ojos grandes y sin brillo. Sonrió, mostrando dientes amarillentos, puntiagudos. El pescador gritó. El ser silbó de nuevo, y entonces más figuras emergieron de la selva. Avanzaban despacio, pero sus ojos brillaban como brasas. Nadie volvió a ver a Llanto. 2 días después, su barca apareció flotando en mar abierto. Había huellas pequeñas y húmedas sobre las tablas, como si algo hubiera estado bailando en la cubierta. El olor metálico impregnaba la madera. Desde entonces, los pescadores de la zona dicen que si escuchas un silbido en la noche, no mires hacia la costa. Y nunca navegues cuando el agua se vuelve roja. Eran pareja, Lena y Mark, mochileros europeos que querían grabar un documental casero sobre los últimos misterios de la humanidad. Habían escuchado sobre las cuevas de Flores y el hallazgo del Homo floresiensis. Al llegar, contrataron un guía local. Él aceptó llevarlos solo hasta la entrada. Más adentro es territorio de los espíritus, les dijo. Yo no entro. Ellos rieron, pensando que solo era folclore. Entraron de todos modos, filmando con sus teléfonos. La cueva era profunda, húmeda, y las paredes estaban llenas de marcas que parecían manos diminutas. Algunas estaban frescas, manchadas de algo oscuro. Mark siguió grabando. En una toma rápida, una sombra baja cruzó frente a la cámara. Lena gritó, suplicando salir, pero él insistió. Lo que grabaron después nunca debería haberse visto. Un murmullo gutural, pasos apresurados y de pronto una figura encorvada, de rostro arrugado, que se asomó a pocos metros de ellos. La linterna cayó. La cámara siguió grabando entre el caos, mostrando destellos. Lena corriendo, Mark cayendo, algo arrastrándolo de los pies hacia la oscuridad. El último sonido registrado fue una voz infantil, rota, que susurró en inglés: "One more for the tribe". Semanas después, rescatistas encontraron la cámara en la entrada de la cueva. El cuerpo de Lena nunca apareció. El de Mark fue hallado dentro, reducido a huesos limpios, dispuestos en círculo alrededor de un fuego apagado. Los aldeanos solo dijeron: el hobbit reclama lo suyo. La selva le pertenece.